Muy buenas noches. Por razones de actualidad y por tanto de oportunidad, volvemos a nuestro esquema no habitual de programa en este Ellos si pudieron, que es contar con contertulios que conozcan a fondo una determinada cuestión y que sean capaces de iluminarnos, de alumbrar un poco el camino que se abre después de lo que ocurrió ayer en Alemania. Estamos grabando este programa el viernes por la tarde, hoy es viernes, ustedes nos van a ver, ya será domingo a partir de las 10 de la noche. En este momento, cuando nos están viendo, ya es domingo a las 10 de la noche, si Dios quiere y nos lo permite. Ya saben lo que decían los mexicanos, si quieres hacerle reír a Dios, cuéntale tus planes. En esa medida en la que ayer un juez de Alemania, no voy a decir de qué localidad porque mi alemán es penoso, se negó, digamos, a aceptar la euroorden o la orden de detención al señor Puigdemont por el delito de rebelión, es decir, habiendo entrado en el fondo de la cuestión. Parecería a primera vista, y en función de cómo se planeó a partir del gobierno, cuando Jaime Mayor Oreja, lo recordaréis, era ministro del Interior, fue España quien planteó la orden de detención. En ese momento venía muy a cuento, puesto que las extradiciones, sobre todo de los etarras en Francia, eran extraordinariamente complejas, y en la Comisión Europea se acuerda. Luego ya fue con Mariano Rajoy de ministro del Interior cuando se confirma efectivamente esas órdenes, esas euroórdenes. En principio, cuando se practica, cuando un Estado emite una euroorden de detención, lo que hace es decirle al Estado donde se encuentra esa persona, decirle, oiga, mire, le estamos imputando estos delitos, comprueben ustedes si en su legislación existen también esos delitos, y si es así, hay una automaticidad en la, digamos, en la extradición, en la entrega de esa persona al Estado que ha emitido la euroorden. Eso no se ha producido en el caso de Alemania, sino que el juez le dice al Estado español, oiga, ustedes no pueden, no encontramos materia para que sea juzgado por el delito de rebelión. Ese sería el marco de este asunto. Vamos a tratar de ver dentro del cuadro todas las consecuencias, que no son pocas, de un asunto que desde mi punto de vista ha sido extraordinariamente grave para los intereses generales del pueblo español y del Estado español. Alejo Vidal Cuadras, buenas noches. Sí, buenas noches. No. ¿Me permite que presente solo a Guillermo Gortázar, a Antonio Alonso Timón y a Ignacio Camuñas? Lo hago muy rápidamente porque, como son todos personas más que conocidas de nuestra audiencia, pues ya saben ustedes que a partir de ese momento tienen a estas personas opinando sobre este asunto. Alejo. La decisión del tribunal de Schleswig-Holstein, que es el Land en el que se ha producido todo este proceso ligado a la euroorden, cuando, como es sabido, Puigdemont huye de Finlandia en automóvil para evitar precisamente que la euroorden se aplicase en territorio finlandés, que también es territorio de la Unión. Entonces él coge el automóvil, se había hecho un seguimiento por parte de las fuerzas de seguridad y de la inteligencia española en coordinación con las alemanas, y se le detiene en territorio alemán, concretamente en este Land de Schleswig-Holstein, que está lindando con Dinamarca, y que, bueno, en una gasolinera se le detiene. Entonces, inicialmente, la maquinaria judicial alemana opera con mucho rigor, es decir, comparece ante el juez, el fiscal solicita prisión preventiva, que es inmediatamente decretada, y el fiscal se adhiere a las tesis de la justicia española, es decir, rebelión, malversación, y solicita que sea entregado a la justicia española. Por tanto, el fiscal, hasta el nivel de la fiscalía, todo operaba de manera absolutamente concordante con los planteamientos del Tribunal Supremo de España. Pero, naturalmente, quien decide no es el fiscal, sino un tribunal. Y ese tribunal examina el caso, la documentación que le ha remitido España, debidamente traducida, y, sorprendentemente, cuando casa los tipos penales en las figuras delictivas que figuran en la documentación que le remite el Tribunal Supremo Español
con los correspondientes alemanes para ver si estamos en el ámbito de aplicación de la euroorden, llega a la conclusión de que el delito de rebelión del Código Español no tiene correspondencia en las circunstancias que reúne el caso Puigdemont con el delito que podría ser similar en el orden penal alemán. Es alta traición. Bien, alta traición. La alta traición, en el Código alemán, requiere el uso de violencia en un nivel capaz de doblegar la voluntad del Estado. Para entendernos, cuando en el 23F salen los tanques a la calle, ¿no?, en Valencia, pues está claro que estaríamos dentro de esta figura. En el caso de España y de lo que sucedió en Cataluña, los enfrentamientos con violencia que se produjeron entre las fuerzas de seguridad y los que pretendían votar y la resistencia pasiva de los Mossos, en fin, todo este cuadro que para el Tribunal Supremo Español entra en el tipo español de violencia asociada a la rebelión, los jueces de Schleswig-Holstein consideran que no encajan con el alemán. O sea, lo primero que hay que dejar claro es que el tribunal alemán no ha dicho para nada que el señor Puigdemont no haya cometido delito de rebelión. Ha dicho que el delito de rebelión del Código Penal español no se corresponde con el delito de alta traición, que sería el más o menos homólogo del ordenamiento alemán. O sea, eso para aclarar, porque claro... Sí, Alejo, eso no lo ha dicho, pero permíteme, sí le ha dicho una cosa al resto del mundo, lo dejo en libertad, mientras el Estado español mantiene en prisión sin fianza a personas a las que acusa exactamente de lo mismo. Bien, es decir, pero... que eso no es menor. No, no es menor, pero no es menor. La botella siempre se puede ver medio llena o medio vacía. El tribunal alemán dice cosas muy relevantes. Primero dice, este señor no está perseguido políticamente. ¿Vale? O sea, esto es fundamental. Segundo, dice, hay un posible delito de malversación para el cual vamos a estudiar si lo extraditamos. Y tercero, queda usted en libertad bajo fianza de 75.000 euros con residencia en territorio alemán. Por tanto, vamos a ver, o sea, esta euforia de los nacionalistas tampoco la veo yo muy justificada, porque el señor Puigdemont es posible que en las próximas semanas sea entregado a España, si España mantiene la euroorden activa, por un delito que en España puede tener penas de hasta 12 años de cárcel, inhabilitación para el resto de sus días. Guillermo. Por tanto, yo creo que, como siempre, una cosa es lo que ha sucedido y otra cosa es la percepción. Y como siempre, la política de comunicación y de explicación del gobierno español ha sido un perfecto desastre. Guillermo Cortázar. No, bueno, yo creo que la noticia de ayer no fue nada buena. Fue un balón de oxígeno para Puigdemont y para los golpistas. Hoy se ha llevado los focos y las cámaras de televisión, que es lo que le gusta a él. Está fuera de la cárcel y yo creo que es una buena noticia. Hay que esperar que el recurso de la Fiscalía prospere, que a lo mejor prospera, y también la resolución final de los jueces, ¿no? Pero yo creo que en ese marco lo que tenemos es una situación de inestabilidad política en Cataluña y de enfrentamiento civil en Cataluña muy profundo, y lo que tenemos en España, ya fuera del tema judicial, es un gobierno extraordinariamente débil, parlamentariamente además muy débil, y clamorosamente incapaz de gestionar la crisis política que tiene España y Cataluña en este momento. Yo creo que eso es lo relevante, porque sea cual sea el final de Puigdemont, lo que sí es cierto es que este gobierno se ha demostrado débil e incapaz para gestionar esa crisis. Si esto es así, cuanto antes se adelante un proceso electoral general o un gobierno de concentración,
es muy conveniente, es prácticamente urgente, porque realmente estábamos en una situación en la que parece que no hay gobierno. Es decir, el señor Rajoy es como una especie de funcionario que le llega está en una ventanilla, le llegan unos expedientes y dice, joder, esto no es fácil, es muy difícil. Y dice, váyase usted a la ventanilla de al lado, que son los jueces, que son los... Entonces, traspasa un problema que no resuelve, se lo traspasa al de al lado. Y realmente esta es una situación en la que la crisis política española, a mi juicio, es muy profunda y que hay que actuar con una cierta celeridad en la dirección de un gobierno fuerte, bien sea por elecciones generales anticipadas, bien sea por un gobierno de concentración. Don Ignacio Camuñas. Bueno, yo estoy más en tu línea. Yo no quisiera entrar en las disquisiciones jurídicas sobre el comportamiento del tribunal alemán. Yo quisiera enmarcarlo dentro del proceso que estamos viviendo. ¿Por qué estamos aquí? Es decir, ¿qué está ocurriendo para que de alguna manera, lo quiero decir de forma muy moderada, España esté siendo zarandeada internacionalmente, a mi juicio, con una injusticia extraordinaria? Pero está siendo zarandeada porque la actitud y los procedimientos y el planteamiento que viene haciendo nuestro gobierno sobre la situación en Cataluña es profundamente equivocado y muy temeroso. Hemos aplicado el artículo 155 tarde y mal. Estamos con un 155 con la obsesión de buscar el consenso con las otras fuerzas políticas que generalmente no nos lo dan o lo dan de forma muy débil. Hemos permitido, hay que decirlo, que el señor Puigdemont se escape de nuestro país. Y estamos traduciendo una necesidad por parte del gobierno de soltar este tema, es decir, que cuanto antes salgamos del avispero de Cataluña, que se hagan ahí unas elecciones como sea y nosotros nos vamos. Es decir, en una situación de, en vez de querer afrontar el problema grave que se ha generado en una parte del territorio español, se está traduciendo frente a la opinión pública el deseo manifiesto de Rajoy de salir de Cataluña a cualquier precio y lo antes posible. Bueno, yo creo que esa situación es la que produce acontecimientos como el que estamos ahora comentando. Es decir, que creer ahora que un juez alemán nos va a sacar las castañas del fuego de lo que es un problema netamente político español, pues es pedir peras al olmo. De manera que yo creo que esta cuestión y las que se puedan seguir produciendo, porque es evidente que el relato, es decir, gana el independentismo catalán a España, el relato lo llevan ganando 4-0 o 5-0. Es decir, España va siempre a la contra, a contestar de lo que están haciendo los independentistas. En ese sentido, yo siento enormemente decir que la actividad diplomática española está siendo pues, de la misma debilidad que la del propio gobierno. Es decir, somos incapaces, al parecer, de explicar claramente a los gobiernos amigos que estamos siendo objetos de un golpe de Estado. Dejémonos de delitos de rebelión, ni de malversación, ni tal. No, estos señores han dado un golpe de Estado. Y un golpe de Estado en cualquier país serio se responde con la seriedad del reto que han hecho estos señores. Bueno, pues yo creo que eso está por explicar también y está por dilucidar. En fin, estamos ante un gobierno absolutamente en sus horas terminales, un gobierno que parece exclusivamente preocupado de alargar la legislatura cuanto más posible para que a ver si escampan los múltiples casos de corrupción que anidan en el Partido Popular, cuando al mismo tiempo el PSOE está también con un pedazo de caso de corrupción del que no se habla. Es decir, es tal lo mal que está gestionando el gobierno todo. La actividad exterior, la política en Cataluña, las relaciones con los otros partidos. Porque yo soy de los que creo que para hacer frente a un golpe de Estado no hace falta esta obsesión por buscar el consenso. Hubiera bastado que el gobierno se hubiera puesto en su lugar, hubiera hecho un plan para atacar este golpe de Estado y que hubiera puesto al resto de los partidos que se dicen, y yo entiendo que lo deben ser, constitucionalistas, ante la responsabilidad de seguir al gobierno español en un momento en que se está atacando descaradamente a España. Necesitamos hacer una pausa antes de dar paso a la primera intervención de don Antonio Alonso Timón,
que todavía no ha tenido oportunidad de intervenir. Muy bien. Hasta ahora mismo. Estamos tratando el asunto del juez alemán que le ha dicho a Puigdemont que lo deja en libertad con 75.000 euros de fianza que han sido depositados inmediatamente. La capacidad que tiene el separatismo para conseguir fianzas a mí me deja bastante perplejo. También los jueces alemanes de no ser conscientes de que en su Estado, en su república, los partidos independentistas no son legales, no pueden existir, con lo cual es muy difícil que el delito de rebelión, tal como nosotros lo consideramos aquí, sea factible. Don Antonio Alonso Timón, por organización. Muy bien, yo con la venia del moderador sí que voy a entrar en los aspectos jurídicos porque me parecen esenciales y como estamos viendo en los últimos tiempos, en buena medida los aspectos jurídicos están condicionando los aspectos políticos. Y también voy a intentar, más allá del excurso fáctico que ha hecho Alejo, que yo creo que hasta ha sido brillante, quiero entrar también en algunas consideraciones de contenido puramente jurídico de lo que sucedió ayer y luego, si queréis, hacemos una valoración de a partir de lo que sucedió ayer que puede pasar en el futuro. Desde mi punto de vista, la decisión del Tribunal Regional alemán de ayer viene condicionada por tres aspectos fundamentales. Lo primero que tengo que decir es que yo no me lo esperaba y apostaba por otra resolución, pero también tengo que decir que respeto profundamente las resoluciones judiciales, aunque yo en este caso no la comparta y creo que se podía haber hecho de otra forma, mi respeto más absoluto hacia una resolución judicial como es propio en un Estado de Derecho. La resolución de ayer del Tribunal Regional a mí me parece que se extralimita en sus funciones. Y se extralimita en sus funciones por una sencilla razón. Porque en la euroorden, como has explicado tú, Julio, al principio en la introducción, que fue impulsada fundamentalmente por España dentro de esa cooperación en materia de justicia que empieza a andar en el Tratado de Maastricht, la euroorden no implica que el juez alemán tenga que entrar a valorar ciertas cosas que ha entrado a valorar ayer, es decir, la concurrencia de la violencia, qué grado de violencia tiene que haber, simplemente se tiene que limitar a contrastar que los tipos penales son asimilables en cada orden jurídico, en el español, en cada ordenamiento jurídico, en el español y en el alemán. No le tiene que explicar el Tribunal Regional alemán al Tribunal Supremo español si efectivamente la violencia ha concurrido de esta forma o de otra forma. Yo creo que la articulación del tipo que hace en el auto de procesamiento el juez de Arena es está lo suficientemente bien argumentada desde el punto de vista jurídico para que el Tribunal Regional alemán no entre ahí. Se tiene que limitar a decir si efectivamente coincide o no el tipo delictivo con el que recoge el Código Penal alemán. Porque de lo contrario lo que se está produciendo es una falla en sí misma en la euroorden y en el espíritu de la euroorden y en esos automatismos a los que aludías tú anteriormente, Julio. Aquí no se está configurando la euroorden para que un tribunal de un tercer estado entre sobre el fondo del asunto, sino que tendrá que preliminarmente analizar si los tipos delictivos encajan o no encajan en el ordenamiento jurídico, sin más. En segundo lugar, a mí me parece que desde el punto de vista un poco ya más político, la decisión de ayer del Tribunal Regional alemán lo que hace es poner de manifiesto, como ya se ha comentado por alguna de las personas que me han precedido en el uso de la palabra, concretamente por Ignacio, la incapacidad del Gobierno de hacer un relato creíble sobre la situación y lo que ha acontecido en España. No hemos sido capaces de poner de manifiesto, ni siquiera ante un gobierno tan amigo como el alemán, que sí que estaba proclive, y se ha notado en la Fiscalía, porque la Fiscalía sí que pidió la orden de que se cumpliese, que se diese cumplimiento a la euroorden, pero no hemos sido capaces, y lo estamos viendo en Bélgica, lo estamos viendo en Alemania, lo estamos viendo, Puigdemont ha puesto el pie también en otros países, como en Dinamarca, en Escocia, en Finlandia. No hemos sido capaces de articular un relato lo suficientemente creíble y contundente para poner de manifiesto en Europa cuál es la situación que se vive en Cataluña, que es una situación gravísima que espero que Europa no se tenga que acordar porque suceda en otro país,
Porque como sucede en otro país, probablemente la visión que tenga algún gobierno europeo o algún juez europeo va a ser distinta a la romántica que algunos políticos o algunos tribunales europeos están teniendo con la visión de Cataluña. No estoy muy de acuerdo con que el cuerpo diplomático español no está actuando bien. Creo que tenemos un cuerpo diplomático excelente. Oye, formado yo soy perteneciente al cuerpo diplomático español y no me estoy metiendo con el cuerpo diplomático, me estoy metiendo con la política exterior del gobierno. El pobre cuerpo diplomático no hace más que seguir las instrucciones del gobierno. Pero cuando no hay un gobierno, como es el caso nuestro, si no hay política exterior, Ignacio, el cuerpo diplomático, pues... Estoy de acuerdo, y también estoy de acuerdo contigo en que, y lo he dicho aquí en esta casa en muchas ocasiones, en que a Puigdemont se le dejó escapar. Cuando el sábado, después de que se aplica el viernes anterior, es decir, 24 horas lleva aplicado el artículo 155, este señor se despide alegremente en Gerona de amigos y conocidos, hombre, yo creo que ahí se podía haber hecho alguna otra cosa para poner a disposición de la justicia a este señor. Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, a mí me plantea muchas dudas la decisión del Tribunal Regional de ayer. También no espero que la Fiscalía, porque hay una situación jurídica que se ha planteado aquí también, no espero ni es probable que la Fiscalía recurra a la decisión ante el Tribunal Constitucional alemán, porque los antecedentes no parece que vayan en ese sentido. Ojalá lo hiciese. Me produce una profunda tristeza que una persona que ha causado tanto mal a Cataluña como el que ha hecho el señor Puigdemont esté ahora mismo libre, pero vamos a ver qué sucede en el futuro, y hay posibilidades. Una de las posibilidades, hay tres posibilidades fundamentalmente: que se retire la euroorden por parte del juez Llarena, que yo creo que no lo va a hacer, porque evidentemente no podemos estar... Ya lo hizo una vez. Ya lo hizo una vez y no podemos estar a todas horas retirando y volviendo a activar la euroorden. En segundo lugar, que amplíe la euroorden a otros delitos, que tampoco creo que sea probable, porque además tiene mucho más difícil encaje el delito de sedición en el Código Penal alemán que el delito de rebelión. Y en tercer lugar, pues que nos concedan la euroorden por ese delito menor, no es un delito menor, pero dada la gravedad del otro delito por el que está imputado este señor, que nos concedan la extradición por malversación de caudales públicos y que pueda ser finalmente juzgado en España, que no sería tampoco una mala solución. Lo que pasa es que contrastaría con que el resto de señores que han participado en esto, porque es una participación conjunta, estén imputados por un delito mucho más grave, como es el de rebelión, y el autor principal pues esté encausado por un delito más liviano, como es la malversación de caudales públicos. Ignacio Camuñas hacía referencia a que vamos valorando hecho a hecho conforme van ocurriendo, ¿no? En la práctica estamos siendo testigos de un proceso que es una sucesión de acontecimientos que hemos vivido muy de cerca, algunos porque incluso como Alejo y yo hemos vivido en Cataluña, en Barcelona, y otros porque lo habéis seguido y seguís la actualidad de forma muy directa y muy concreta. Por enmarcar también, como decías tú antes, y también por ver las cosas, a veces la botella, verla un poco más llena de lo que tendemos a verla, porque los españoles tendemos un poco al pesimismo, ¿no? Y a la autoflagelación. Pero probablemente todo este proceso, y yo voy a expresar ahora una opinión personal y por favor, decide en qué medida podéis estar de acuerdo. Todo este proceso tiene un aspecto, desde mi punto de vista, muy positivo, y es la precipitación en la que han incurrido los separatistas, fruto de la necesidad que entiende el pujolismo en un momento determinado de huir de la justicia española. Es decir, cuando ellos perciben que efectivamente la justicia española por corrupción, por robar, por estafar, por llevarse el dinero de los catalanes y de los españoles, se les va a echar ya encima y se les acaba el tiempo, creo que toman la decisión de dar el pistoletazo de salida a la ruptura. En ese momento, ¿qué pasa? Bueno, pues alguno de ellos ya lo ha reconocido. Se tiran a la piscina sin saber si hay agua suficiente. Si eso no se hubiera producido hace un año, año y medio, probablemente con la estructura que tiene Cataluña en temas educativos, en temas culturales y en temas de medios de comunicación, en 4 o 5 años ellos podían haber llegado a un 60-65% de respaldo de la población, desde mi punto de vista, tranquilamente, sin sobresaltos. ¿Qué les ha pasado? Les ha pasado que ahora no llegan ni siquiera al 50%.
y que en la práctica los votos de las autonómicas de los no independentistas han sido 200.000 superiores a los de los independentistas. Bueno, eso es positivo. Creo que el hecho de que se hayan precipitado de esta manera ha hecho que hayan empezado a cometer un montón de errores. Tiene un montón de aspectos negativos que yo no los niego. Pero me da la impresión que si hubiera que marcar lo que está pasando, estamos ante un momento, el de hoy, en el que las posiciones de negociación, porque ninguno de nosotros seguro va a negar que esto acaba en negociación. Es decir, que si queremos seguir conviviendo entre catalanes, que ya hay una ruptura franca de las dos sociedades, y entre el resto de los españoles y los catalanes, sin duda alguna nos tendremos que sentar todos a hablar de cómo va a ser el futuro. Y en esa negociación habrá que transar, habrá que entregar cosas a cambio, las dos partes. Eso, vamos, por lo menos yo lo veo así, ¿no? Y si es así, ¿por qué no sé...? Julio, yo desde luego no lo veo así. Ignacio, venga, pues... No, yo creo que ese escenario que tú presentas, que es el escenario predominante hoy en la opinión pública española, cuando hay un enfrentamiento, pues lógicamente todo el mundo piensa que al final pues, se tienen que reunir las dos partes y llegar a un acuerdo. Yo creo que en este caso, cualquier escenario de negociación entre los rebeldes y España es un escenario negativo para nuestro país. Es decir, yo creo que hay que acabar con este tema. Y acabar con este tema es acabar con el Estado autonómico, que es el que genera este tipo de situaciones. Si queremos seguir vivos como un país serio y respetado y unido, tenemos que abordar ese tema de frente. Yo, desde luego, me parece que sería un error monumental llegar a un proceso de negociación con los golpistas y con los secesionistas. No. A esos hay que sofocarlos. Y hay que restaurar para España el clima de unidad, de seriedad, de un país respetado internacionalmente. Y eso pasa, lo siento mucho, desgraciadamente, por revisar en profundidad el Estado autonómico. Como sigamos con esta broma de las autonomías que incentivan los nacionalismos, porque al final, ¿qué ocurre con las autonomías? Que se les da instrumentos de dinero, de poder político, de toda clase de infraestructura para que el nacionalismo crezca. Tienen la educación, los medios de comunicación, la financiación. Esto no acaba con una negociación. En una negociación lo que van a salir es de la cárcel los señores que han dado el golpe de Estado y van a reponer un gobierno que va a seguir dentro de 2 o de 4 o de 6 o 8 años pretendiendo lo mismo. Porque no se puede negociar con un separatista y con un independentista, porque ellos ya sabemos lo que quieren: romper España, independizarse. Por tanto, no hay negociación posible, desde mi punto de vista. ¿No habrá negociación, Alejo? No, puede que la haya. Yo lo que digo es que sería un error. No, yo lo que he dicho es que la va a haber. No que yo quiera que la haya, sino que creo que la va a haber. Entendiendo, vamos, una vez que miras quiénes están en esta parte. Cuando miras quiénes están en esta parte... Yo creo que, independientemente, coincido totalmente con el análisis de Ignacio, análisis de fondo que ha hecho Ignacio, parece muy correcto. Yo he hecho el mismo, vamos, durante muchos años. Cosa que me reconforta estar de acuerdo con Ignacio. Pues no hay margen para la negociación. Claro. Ya no hay margen. Es decir, hablar de la negociación es, perdonadme, pero es no enterarse de nada de lo que está pasando. Es decir, la negociación empezó en el año 78. Esa fue la negociación. Se dijo, miren ustedes, vamos a transformar el Estado en uno de los más descentralizados del mundo. Van ustedes a tener parlamento, bandera, himno, fiesta nacional, lengua cooficial y presupuesto y reconocimiento simbólico al máximo. Y a cambio ustedes no rompen la baraja. Eso fue lo que se firmó en la transición. Ignacio estaba allí entre los que protagonizaron eso. Y Pujol dijo que de acuerdo. Y Roca dijo que de acuerdo. Y mintieron. Claro. Y mintieron. Es decir, fue un caso claro de felonía. O sea, mintieron. Y ellos tienen un plan que incluso lo han explicado. Y los que tuvieran un poco de memoria recordarían una cosa que se llamaba el Plan Cataluña 2000, que se editó, era un libro así de gordo, ¿no? Y allí estaba metido Baltasar Porcel, paz descanse. Bueno, y en ese plan se explicaba todo.
cómo apoderarse de las escuelas, de los medios de comunicación, del tejido social, de las organizaciones civiles, todo, para construir la nación, construir la nación. Entonces, el plan era conocido. El plan se llamaba gradualismo. Pujol lo había explicado. Y los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP lo ignoraron. Por egoísmo. Y lo ignoraron por su coyunturalismo, su cortoplacismo, porque estaban ocupados en otras cosas, como por ejemplo los dos, pues robar también a manos llenas, ¿no? Y entonces, ese plan era un plan infalible. Ese plan desembocaba a la independencia, porque en el momento que la mayoría, como dijo el Tribunal Supremo de Canadá en su momento, fuera una mayoría clara, estás perdido. ¿Qué es lo que ha fallado? La codicia de la familia Pujol. Eso es lo que ha fallado. ¿Coincides con mi análisis? Sí, totalmente. Es decir, los independentistas, a quien deberían correr a gorrazos, es a Jordi Pujol y a sus cachorros. Porque esa codicia irrefrenable que le hizo acumular un inmenso patrimonio sobre la base de saquear el presupuesto público, llegó un momento que fue tan flagrante que despertó a la justicia española. Y entonces, efectivamente, la manera de escapar de eso es soltar un chorro de tinta de calamar que ciega a todo el mundo, que fue acelerar. No, ha habido dos. Una privada, que es decir, si cae un nido, caerá la rama y caerán otros nidos, y por eso no hay ningún Pujol en la cárcel, Alejo, ninguno, ni Artur Mas, nadie. Pero y eso eso se dice en sede parlamentaria. Eso se dijo en sede parlamentaria. Pero eso frente a la justicia no vale. ¿No? No, eso vale, ese argumento de caen todos, vale frente al pusilánime que hoy tenemos en la Moncloa. Bueno, están en la calle. Sí, pero no vale frente al Tribunal Supremo. Están en la calle. Sí. Y no se han tomado medidas de ningún tipo contra ellos. Bueno, porque, quiero decir, la justicia actúa si es activada también por la Fiscalía y por tal, y eso sí lo controla el gobierno. Pero en cualquier caso, llegó un momento que la cosa era tan escandalosa que la justicia se puso en marcha. Caso Palau. Sí, y entonces, ¿qué pasa? Que entonces montan la operación, la precipitan, se adelantan. Claro. Es decir, el calendario absolutamente magistral en su demoníaca planificación de Pujol, que faltaban todavía 10 años o tal, lo tienen que de repente poner en marcha de manera abrupta porque se les viene encima a la justicia española. Y entonces eso también ha tenido otro efecto colateral que es muy malo para el separatismo, que es que esa vieja mole dormida, que aguantaba todo, ¿qué tal? Se ha puesto en marcha. Se ha puesto en marcha y hemos tenido el discurso del rey, y hemos tenido 1 millón de personas en Barcelona por las calles con banderas tal, y hemos tenido que la sociedad civil catalana, la parte sana, que todavía queda, está muy en pie de guerra también. Sí, esa parte sana que todavía queda y que moviliza, junto con otros muchos que hemos movilizado también, a 1 millón de personas, y que lleva a hacer intervenciones a aquellos que durante 25 años habían estado callados contra el nacionalismo. Y habla Jiménez de Villarejo, habla Borrell, habla Lasardá, habla tal, y no habla Paco Caja, y no habla Alejo Vidal Cuadras, y no habla nadie de los que se habían dejado el pellejo durante 20 años en la sociedad catalana. ¿Por qué? Porque la realidad es que hoy hasta sociedad civil catalana está siendo, o está tratando de ser manejada por aquellos que nunca hicieron nada por defender los derechos individuales en Cataluña. Por supuesto. Eso, porque es que... Por supuesto, pero me gusta dejarlo claro. Terminando. Vamos a darle la palabra a Guillermo. Hagamos intervenciones más que nos estamos calentando. No, pero terminando. No hay ningún margen para negociación, y la única solución es aplicar la ley con todo rigor a los que han cometido delitos y una revisión en profundidad de la estructura del Estado. Hay que hacer una reforma muy seria de la estructura del Estado. ¿Y eso quién lo puede hacer? ¿Quién lo puede hacer? ¿Y cómo? Eso sería Alejo, otro asunto a tratar. Guillermo. No, yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, y la mirada hacia atrás se ha hecho tantas veces que yo creo que es un poco
en fin, yo creo que los telespectadores... Melancólica. Sí, melancólica y además sabida. Es decir, Sí, pero necesaria, Guillermo. Sí, pero es porque que el gobierno nunca mira No, pero a mí me atrás. preocupa el día 22 de mayo, que es cuando termina el plazo. Estamos un poco viendo una perspectiva más que una... Sí. Eso que yo soy historiador, pero vamos, a mí me interesa ver qué va a pasar el día 22, que es el día límite, ¿no? Bueno, yo siempre digo que en política, la política es la ignorancia de lo que va a pasar al día siguiente. Es decir, no tengo la bola de cristal, pero por la experiencia que tengo yo de estos personajes y de otros, el atractivo del presupuesto y del gobierno es de tal naturaleza que estoy absolutamente convencido de que el día 21 tienen un candidato y sacan un candidato, sea cual sea. Y no voy a poner nombres porque eso es imprevisible en esta gente, las vueltas que da, ¿no? Pero el 21 probablemente tendrán un nombre, lo votan y tienen un gobierno, con lo cual el señor Rajoy hace así con la mano y dice, joder, ya hemos vuelto a la normalidad. Y tienen presupuesto. Y tienen presupuesto y tienen de todo. Bueno, tienen los Mossos de Escuadra, tienen todo otra vez. Entonces el asunto consiste en que vuelve la normalidad, lo que decía antes, y no, es decir, Rajoy se quita esto de encima y Cataluña reinicia un nuevo proceso, un nuevo proceso con las mismas personas. Claro. Con las mismas personas. Se acaba el 155, aquí en Madrid volvemos a nuestra burbuja madrileña y la gente que padece en Cataluña la opresión separatista, golpista, las va a pasar canutas. Bueno, esa es la única... por eso yo insisto tanto en la necesidad de un gobierno fuerte, que este no es el gobierno que tenemos en este momento. Es imprescindible que cambie el gobierno de España. No es solamente un problema de gobierno fuerte, es un problema de proyecto. Sí, claro. Aquí lo que pasa es que se ha malgastado esa salida entusiasta de millones de españoles y las banderas, el discurso del rey. Si no nadie, desgraciadamente, ha cogido y ha levantado la bandera y ha dicho esto es lo que hay que hacer apoyándonos en el pueblo español. No puedo estar más de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo. Que se ha intentado manipular y pastorear. Lo que sí estoy absolutamente convencido es de que eso no es Mariano Rajoy y el gobierno que tiene. Por supuesto. Que haya un proyecto es preciso, necesario y obligatorio. Además, el proyecto está en la calle y está en el discurso del rey. No, en la calle hay que mucha se manifiesta. Confusión, ¿eh? Bueno, hay mucha confusión, pero... Hay gente que quiere pulir el Estado autonómico y, en fin, cambiar el artículo 149 y quitar el 100.2 y tal. Y como dice Julio, a lo mejor hay que hacer concesiones y ellos tienen que hacer otras y tal. Por ejemplo, a mí me parece que una cosa imprescindible en el futuro de Cataluña es generar en el sistema que existe en el sistema canadiense una doble red de enseñanza. Es decir, no se puede obligar a la gente a escolarizarse en catalán o en vasco. Hay que decir, mire usted quiere un vasco desde pequeñito porque sus padres lo imponen, pues muy bien, pero sin embargo tiene otra red paralela. Y es que esa cosa que teníamos pavor a dos redes, la han aprovechado los nacionalistas para hacer inmersión totalitaria, totalmente totalitaria. Yo he puesto un ejemplo de un caso que conozco, de un chico nicaragüense que estaba en San Sebastián y lo obligaron a aprender vasco, y el sistema es el siguiente: en la enseñanza pública todos en euskera desde el principio. Si llega un inmigrante de una familia modesta que tiene que ir a la enseñanza pública, le obligan el vasco desde el principio. Las notas se las dan a la madre en vasco. Tiene que usar Google para traducir las notas del hijo. Cuando va a las reuniones de padres se habla en vasco. Y el pobre niño era un niño feliz en Nicaragua, llega aquí y se convierte en un marginado. Hasta el punto que se ha vuelto a Nicaragua y su madre sigue trabajando en San Sebastián. No ha podido soportar la inmersión totalitaria del País Vasco. Hay que acabar con esto. Es un horror. Hay que acabar con esto. Por aquí no vamos a ningún lado. Oye, yo os pido que os interpeléis y os interrumpáis. Y nos peleemos, por favor. Estamos muy de acuerdo. Pero no a la vez, eso no. No hablemos a la vez y hagamos intervenciones un poco más breves. Coincido con el pronóstico del pasado y del futuro que hacías tú al principio. El pasado, efectivamente, la familia Puyol ha condicionado mucho todo esto, se han precipitado, pero ha pasado algo tan gordo que no solo ese ha sido el factor, porque luego se ha ido enmarañando todo. Yo creo que se ha producido una tormenta perfecta. La tormenta perfecta, es verdad que ellos tenían un plan que han tenido que anticipar porque estaban de corrupción hasta las trancas, pero es que también ha coincidido con que ha habido una crisis económica importante en España, con lo cual a eso si le unes que no ha habido un proyecto nacional, porque yo siempre digo diciendo, claro, hemos tenido a Zapatero y a Rajoy, claro, ni con Zapatero ni con Rajoy, y eso que con Zapatero había un proyecto más identificable que con Rajoy. Con Rajoy el único proyecto que ha habido eran los números macroeconómicos que en buena medida han venido propiciados por el señor Draghi, más que por el señor Rajoy. Pero no ha habido un proyecto. Y por lo tanto, y también otro aspecto muy importante que no hay que olvidar, que es el origen de muchos de los problemas de la organización territorial que se diseña en la Constitución española de 1978, que es la asimetría. Es decir,
Aquí, cuando se produjo la equiparación competencial entre las distintas comunidades autónomas, y en el año 2003 prácticamente las comunidades autónomas están equiparadas competencialmente cuando se aborda la transferencia definitiva en materia de sanidad, y ya todo el mundo tiene educación, sanidad, etcétera, etcétera, es que aquí hay unos señores que no quieren ser iguales que los demás. Es que aquí hay unos señores que se creen por encima de todo, y no por casualidad. Cuando en el año 2003 se equiparan competencialmente todas las comunidades autónomas, en el 2004 surge el Plan Ibarretxe. Y luego en el 2005 surge ya la reforma del Estatuto de Cataluña, y entonces ya se dice que se va a aprobar lo que venga de Cataluña, etcétera. Es decir, ha habido muchos factores que han incidido en esta situación. Yo estoy de acuerdo en que el escenario más probable es que al final se va a tener que llegar a una negociación. No sería lo deseable, pero hay que tener en cuenta una cosa. Cuando tú vas a ir a una negociación, tienes que tener una posición fuerte en la negociación. Entonces, cuanto más aprietes, ¿algún criterio? Primero un criterio, luego una posición fuerte. Entonces, cuanto más aprietes antes de que se inicie la negociación, en mejor posición estarás. Evidente. Aquí se ha dicho, y para eso solo cabe una posibilidad, que es que se aplique la ley y la ley. Pero Antonio, ¿la decisión del juez alemán de ayer mejora la posición del independentismo o la empeora? Yo creo que tiene que tener la relevancia que tiene que tener, porque aquí eso está afectando a una persona física, cuyo escenario es más judicial que político. Este señor tiene que estar amortizado políticamente y su recorrido tiene que ser un recorrido judicial. Su recorrido político ya ha acabado. Entonces, lo que hay que hacer es aplicar la ley tanto a personas físicas como a personas jurídicas. Tenemos un problema en España, yo quiero ser un poco optimista. 30 segundos, vamos a publicidad. Tenemos un problema en España, claro, para mí la Constitución Española de 1978, en líneas generales, ha sido un éxito. Ha proporcionado a este país un periodo de estabilidad política notable. Tenemos un problema con la organización territorial. Tenemos fundamentalmente, más que un problema con la organización territorial, tenemos un problema con dos comunidades autónomas que han sido profundamente desleales. Y tenemos el problema que yo sí que estoy a favor de la descentralización territorial. Creo que los países descentralizados son los países más prósperos del mundo. Y como tenemos que ir a publicidad, si quiere aguanto un poquito para acabar el argumento después de la publicidad. Perfecto, pues acabas el argumento. Estamos en unos pocos minutos con ustedes, muy pocos, hasta ahora mismo. Tengo la esperanza y la confianza en que el debate y la discusión en términos intelectuales que se está planteando en este programa les esté sirviendo a ustedes, les sea útil, al menos para que los análisis que hagan sobre la realidad social y política de nuestro país pues tengan más elementos de juicio o los necesarios para poder tener un criterio bien formado. Don Antonio, nos había prometido un epílogo. Yo quería acabar el argumento, pero aquí estamos en un debate fuera de micrófono y me debo haber expresado fatal, porque yo lo que quería decir es que yo no quisiera que hubiese negociación, pero sí que creo que el escenario más probable es que vayamos a una negociación, aunque a mí no me gustaría, porque a mí lo que no me gustaría es que esto se cerrase en falso, porque como se cierre en falso vamos a volver a las andadas inmediatamente, no tardando mucho. Y si lo cerramos bien, pues probablemente este problema, que ya es un problema consuetudinario en nuestra historia desde hace mucho tiempo y se ha venido produciendo desde hace bastantes años, pues lo podamos aparcar por lo menos sine die, porque podamos vivir 2 o 3 generaciones tranquilos en Cataluña. Entonces yo lo que decía, que lo que hay que hacer es aplicar estrictamente la ley a personas físicas y a personas jurídicas. Y hay que plantearse, personas físicas, los que han cometido delitos en la cárcel, pero es que estas personas, el problema es que estas personas estaban dentro de una organización que es la que produce, porque esto va a seguir con otras personas distintas, pero el problema es que tenemos un proyecto que es inconstitucional. Estos señores defienden un proyecto que no tiene cabida en la Constitución y, por lo tanto, esos partidos políticos que defienden ese proyecto político no pueden estar dentro de la Constitución. Hay que intentar aplicarles la ley, y aquí ya se ha ilegalizado algún partido político que tenía un proyecto inconstitucional como era Herri Batasuna, y no pasó absolutamente nada.
hay que intentar ilegalizar a esos partidos políticos si no presentan un proyecto constitucional. Y aquí lo que tiene que hacer el Partido Popular y el Partido Socialista, claro, es cambiar, porque los que han propiciado todo esto ha sido el Partido Popular y el Partido Socialista, porque les han dejado a los nacionalistas hacer lo que les dé la gana durante 40 años. Y lo que no comprenden, lo estamos viendo con los presupuestos ahora, cuando estamos suplicando los 5 votos del Partido Nacionalista Vasco, que en este momento no me parece que sea el momento más adecuado para darle al Partido Nacionalista Vasco lo que pida, porque no deberíamos estar en esta situación si hubiese una lealtad constitucional entre los dos partidos políticos mayoritarios. De los que no se han dado cuenta todavía los dos partidos políticos mayoritarios es que a mayor relevancia nacional de los partidos independentistas, esa relevancia nacional de los partidos independentistas es directamente proporcional al grado de irrelevancia de los partidos nacionales en las respectivas comunidades autónomas. Y lo estamos viendo en los resultados electorales. Cuanto más poder se le da a los partidos independentistas, menos poder tienen esos partidos nacionales en esas comunidades autónomas. Yo voy a aclarar mi posición, porque no quiero que quepa ninguna duda. No soy partidario de llegar a una negociación de ningún tipo. Estoy completamente de acuerdo con usted desde el minuto 1 que había que haber hecho que la gente cumpla la ley desde la primera bandera que se arrió en el primer ayuntamiento de Cataluña. No le digo ya las que no están hoy izadas en el País Vasco, que no lo están. En muchos puertos del País Vasco la bandera de España no está, cuando la ley dice que debe estar. Pero como se ha permitido el incumplimiento sistemático de la ley y como tengo un poco de memoria histórica política, acabo de cumplir 60 años y me permite tener esa memoria, mi opinión es que con los que hoy pueden ser los agentes, los protagonistas de la solución de este asunto, con esos protagonistas, con Albert Rivera, con Mariano Rajoy, con el sustituto de Mariano Rajoy, sea quien sea, con Pedro Sánchez, su sustituto, o con Pablo Iglesias, va a haber una negociación. Pues yo estoy totalmente de acuerdo. Y no les quepa a ustedes, no, lo digo públicamente, es mi posición y bueno, y el tiempo nos va a dar o quitar la razón, pero al margen de cualquier otra consideración personal, en la que yo desde luego no estaría en eso, va a haber una negociación. ¿Y esa negociación va a solucionar algo? Vamos a ver, cuando se ha tocado el nervio del separatismo, que ha sido con el tema educativo, con el tema lingüístico, han saltado como hienas y los otros, los nuestros, entre comillas, se han echado inmediatamente para atrás. Cuando acaban de decir que no va a haber que poner la casilla en ese 25% famoso de catalán, Ciudadanos ha mantenido un silencio sepulcral. Sepulcral. No se están en absoluto protegiendo los derechos individuales de los ciudadanos catalanes ni con el 155, Antonio. Ni con el 155. Y esa es la verdad. Es decir, de Ciudadanos no es más que lo peor del Partido Popular desde muchos puntos de vista. Lo peor y lo más oportunista del Partido Popular. El abandono ya definitivo de lo mejor del programa de Mariano Rajoy del 2011, que era la defensa de los derechos individuales, del derecho a la vida de los no nacidos, la protección de la familia, la protección de la educación de los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. El echar para atrás la ley de memoria histórica. Todas esas cosas que forman parte del ideario de la derecha sociológica española están fuera ya de cualquiera de los protagonistas del futuro político de nuestro país. Esa es la realidad. Bueno, hay un partido político que defiende algunas cosas interesantes. No, pero hablo de los que están hoy con representación parlamentaria, Antonio. Hombre, esperemos que alguno en el futuro tenga representación parlamentaria porque se necesita, como por ejemplo Vox. Yo también lo espero. Vamos a ver. Sobre la negociación. Ustedes plantean como un axioma que al final habrá negociación. Bien. Para que haya una negociación, tiene que existir algo que negociar. Y mi tesis es que no hay nada que negociar. Y me explico. No, perdóname, Alejo. Sí, ahora sí hay algo que negociar, y es que salgan todos ellos a casa. Exactamente. Bien, que es lo que van a empezar a pedir. Ese es el tema. Ese es el tema. Eso es una cuestión coyuntural que no afecta el problema de fondo. Si esa negociación, de la cual una parte sería efectivamente que se les amnistiara, o, bien, como pasó en la Segunda República, que al final Companys salió de la cárcel y volvió a ser presidente de la Generalitat, ¿no? Que no se toca el tema lingüístico, esa es la negociación. Vamos a ver. Es una de las claves. No, vamos a ver. La negociación, desde la óptica
separatistas sería un régimen fiscal para Cataluña homologable al del País Vasco, es decir, una hacienda separada catalana con recaudación de todos los impuestos y una contribución más o menos simbólica al gasto común del Estado. Eso Europa no te lo deja. Digo que es lo que ellos plantean. No Segundo, unas competencias como estaban establecidas en la versión del Estatuto de Cataluña que aprobó el Parlamento de Cataluña y que después el Congreso, en frase de Alfonso Guerra, limó y el Tribunal Constitucional acabó de pulir, más o menos situar dentro del marco constitucional. Volver a eso, quiero recordar que ese que ellos aprobaron, que es el que pondrían sobre la mesa de negociación, era tan inconstitucional que tenía aspectos casi esperpénticos. Por ejemplo, querían el control de las aguas territoriales marítimas. O sea, la Armada Española no podría entrar. Para aprobar tratados internacionales se necesitaba el visto bueno de la Generalitat de Cataluña. Era una cosa de delirium tremens. Bueno, y la negociación sería eso, el régimen fiscal especial y volver a aquel estatuto. Pero eso sería para salir de la cárcel, pero a continuación el proceso continuaría, el gradualismo, hasta que existiera la mayoría clara y entonces la declaración de independencia sería automática. Por tanto, no hay margen para la negociación. El que crea que va a haber negociación, pues se equivoca porque es que no hay nada que negociar. Ahora bien, ¿cómo se sale de esta? Para salir de esta, en una democracia que es un régimen de opinión, hay que tener la opinión contigo. Claro. Durante 40 años, el PSOE y el PP han permitido que la opinión catalana fuera fagocitada y adoctrinada por los nacionalistas, con la más absoluta pasividad por su parte. No, pasividad no, dando facilidades, mejor dicho, dando facilidades. Y el resto de la opinión española sumida en la más absoluta confusión y con una pérdida total del norte y de la conciencia nacional. Entonces, primero, aplicar la ley con todo rigor. Segundo, presentarse a unas elecciones, una fuerza política, o varias, con una parte sustancial de su programa que consista en una revisión a fondo de nuestra estructura institucional y de la estructura del Estado, con especial énfasis en la estructura territorial. Y pedirle a los españoles que apoyen eso para que España siga existiendo. Y si ese mensaje se presenta bien, con el liderazgo adecuado, con la formulación atractiva y con la fuerza de convicción suficiente, entonces esa fuerza política o esas fuerzas políticas podrían tener una mayoría parlamentaria en Madrid lo suficientemente sólida, por supuesto tendría que ser absoluta, como mínimo absoluta, y lo suficientemente sólida como para poder doblegar a los nacionalistas y revertir el proceso. Es decir, empezar a trabajar la batalla de las ideas, la batalla de la opinión, en la educación, en los medios de comunicación, en el mundo de la cultura, para que resplandezca la verdad y dentro de 10 o 15 años que ya, digamos, ese veneno se haya disuelto en suficiente grado como para que podamos respirar. Todo lo que no sea eso que yo acabo de decir es perder el tiempo. Es negociación. Guillermo, adelante. No sé, bueno, yo creo que el análisis de atrás hacia adelante es evidente y lo que tenemos es un gobierno que va a continuar el proceso el día 22 de mayo, vamos, y está pendiente esto que dice Alejo, que en España hay un gobierno fuerte, y no solamente un gobierno fuerte con una mayoría suficiente para abordar reformas, sino que tiene que tener el apoyo de otras fuerzas políticas de la oposición, porque este no es un tema de partido, es un tema de Estado, es un problema de la nación española. Entonces, o se ponen las pilas en esa dirección, o realmente esto no tiene remedio. Y las pilas en esa dirección es fundamental el tema de o revertir las competencias de enseñanza o al menos conseguir y establecer una ley que permita una doble red de educación
que se haga libre a los ciudadanos elegir la lengua vehicular que desee en las autonomías. Porque además esto se nos viene encima en Valencia y en Baleares. Sí, sí. Que está encima el tema, bueno, y lo de Galicia debe andar así. Sí, sí. ¿Y lo de Navarra? Bueno, el tema Navarro yo creo que eso yo lo veo más coyuntural, porque Navarra es mucho Navarra, pero también están en eso, ¿no? Su proyecto es, como sabéis, País Vasco, Navarra, más la parte francesa, y están como locos porque ya tienen un instituto regional francés vasco. Y lo que pasa es que están ahora muy preocupados por la involución que está y el despertar de la población española, del pueblo de España, en los temas de la autonomía y de los temas del nacionalismo vasco y catalán, ¿no? Pero yo creo que el tema de la cultura, de los medios de comunicación, por ejemplo, el País Vasco, ¿para qué tiene en 3 provincias muy pequeñas 4 canales de televisión? Sí, claro. La televisión vasca, 4 canales de televisión. No es evidente por qué. Claro. Ignacio. Bueno, vamos a ver, yo voy a ser muy claro. Venga. Yo creo que este tema no tiene más que una solución, que es acabar con el régimen de las autonomías. Todo lo que no sea, es decir, todo lo que sea insuflar, mejorar, cambiar, tal, eso no tiene solución. Es decir, hay que acabar con el Estado autonómico, hay que volver al Estado tradicional de nuestro país, que es un Estado unitario, que es perfectamente democrático y que existe en países de nuestro entorno, como Francia, como Portugal. Es decir, esta tontería, ¿verdad?, de creer que lo democrático es ir a las autonomías, a un Estado federal, es un error manifiesto. Cada vez que en España hemos ido a un proceso de descentralización política seria, hemos acabado como el Rosario de la Aurora. 1873, 1931, 1978. Hay que volver a un Estado unitario plenamente democrático, con un solo gobierno, un solo Parlamento Nacional y un solo Tribunal de Justicia. Si no vamos por ese camino, yo desde luego pronostico el colapso del régimen del 78 con posibilidad de un determinado enfrentamiento entre españoles. Tan serio lo pongo. Es decir, entonces, lo importante, yo me uno a lo que decía antes Alejo, es decir, lo importante es que hagamos un movimiento de opinión pública que ampare estas ideas. Es decir, en vez de estar con esta tontería de los catalanes y no sé qué, y la televisión del País Vasco, y la enseñanza trilingüe, plurilingüe, etc. No, si por ahí no hay solución ninguna. Hay que convencer a la opinión pública española que se puede ser un país netamente democrático, perfectamente progresista, respetado internacionalmente, con un Estado unitario, como Francia y como Portugal. Como Suecia. Como Suecia y como otros muchos. Don Antonio. Y acabar con esta bobada del Estado autonómico. En tanto no se acabe, yo creo que sí conviene que haya una doble red de educación, porque si no, realmente no va a dar tiempo a hacer un Estado fuerte de ningún tipo, vamos. Antes de entrar en el diagnóstico, por lo menos en el análisis de qué le está pasando al Partido Popular, para el que nos van a quedar 20 minutos más o menos de programa, Antonio, tienes la palabra. Bueno, yo en este planteamiento siento no coincidir contigo, Ignacio. Pues no pasa nada, esa es la vida democrática. Coincido contigo en muchas cosas. Esa es la vida democrática. Y sabes que admiro tus opiniones porque me parecen muy brillantes, pero en esto no coincido. O sea, yo creo que en una estructura como la que tenemos, además condicionada por el proyecto de construcción europea, en el que estamos construyendo una Unión Europea que está asumiendo muchas competencias, una entidad supranacional donde los Estados cada vez están transfiriendo más competencias por arriba hacia la Unión Europea en un proceso de descentralización, no ya a nivel nacional, sino a nivel europeo. Es verdad, por supuesto, y tienes razón, Ignacio, que es perfectamente democrático, un Estado centralizado puede ser perfectamente... No, centralizado no, unitario. Unitario. Bueno, el Estado de las autonomías es un Estado unitario, descentralizado. Lo que no podemos decir es que es un Estado federal. Está descentralizado políticamente. Está descentralizado políticamente, claro, pero no es un Estado federal, es un Estado unitario, descentralizado. En eso no voy a coincidir y creo que yo apostaría por la integración europea, por asumir más competencias, esa entidad supranacional, en un mundo, en un contexto internacional en el que Europa debe jugar un papel importante y que no va a poder jugar un papel importante si no es a través de esa estructura federal europea,
Y decías tú, Francia y Portugal, pues incluso en la centralista Francia, las últimas reformas desde los años 80 han ido en el sentido de descentralizar competencias del Estado central hacia las regiones y hacia las municipalités. Pero ¿qué competencias? ¿Qué competencias? Bueno, claro, ahí entramos. Es una descentralización administrativa. Pero si eso me parece muy bien, pero es una descentralización. Si yo estoy de acuerdo que a lo mejor yo estoy a favor de la el Estado tiene que recuperar los municipios, las competencias en materia de educación, como se ha planteado aquí. A mí me parece excesivo en la descentralización política que diseñó a lo mejor la Constitución de 1978. Pero no creo que por volver a un Estado centralista o simplemente descentralizado administrativamente se solucionen parte de los problemas que tenemos. Simplemente eso. Y luego lo que planteaba Alejo, que yo coincido con él, la solución efectivamente es un planteamiento de una reforma constitucional con un proyecto claro que se ofrezca a los españoles y con un liderazgo concreto. Sí, sí. El problema es que yo no veo ni el proyecto ni el liderazgo y no veo el consenso político que pueda llevar a cabo, que pueda... Consenso, olvida del consenso. Claro, es que tiene que ser alguien la reforma a la que tenga la Constitución, capacidad de convicción y de arrastre. El propio mecanismo de reforma constitucional requiere unos consensos que ahora ni se dan ni probablemente se den a corto plazo. Hay un ejemplo que es bastante ilustrativo. En un cierto momento, poco después del referéndum, con el gobierno absolutamente desarbolado, incapaz de reaccionar, sale la primera magistratura de la nación y en uso de sus facultades constitucionales, sin desbordarlas ni un milímetro, comparece ante los españoles y establece una posición de Estado, de la persona, de la institución, mejor dicho, que encarna la continuidad histórica del Estado. Al día siguiente, ¿cuál es la reacción de la sociedad española? ¿De rechazo? ¿De indiferencia? No, señor. No, de adhesión. La mayoría de la sociedad española, otra cosa es las bobadas que dicen algunos políticos, pero la mayoría de la sociedad española, ese sustrato sano... Aplaudía con las orejas. Aplaudía con las orejas. O sea, fue una acción de entusiasmo. En la popularidad del rey Felipe VI se disparó. Entonces, claro, eso es lo que necesitamos, pero en el terreno político. Eso. Alguien que canalice eso. Porque el rey está por encima de los partidos. El rey está por encima de los partidos y, por supuesto, hace lo que hasta donde puede, pero nada más. En cambio, necesitamos un instrumento político y un liderazgo político que sea capaz de llevar eso, ¿dónde? Al Parlamento español. Eso es lo que necesitamos. Y necesitamos cambiar de tema, porque nos queda muy poco tiempo. Vale. Sí. ¿Qué le pasa? El tema que usted nos ha planteado da mucho de sí. Sí, no, podríamos estar en varios programas más. Pero me parece que nuestros espectadores agradecerán que les digamos algo sobre cómo ven ustedes al Partido Popular a partir del gran fiasco que ha sido todo el asunto del máster de Cristina Cifuentes y de la incapacidad, desde el punto de vista de comunicación que tiene el partido, de hacer llegar a sus votantes un mensaje lo suficientemente diáfano como para cortar ese chorro de votos que aparentemente, dicen las encuestas, está trasvasándose desde el Partido Popular, también desde el Partido Socialista, pero desde el Partido Popular al Partido Político Ciudadanos. Bueno, yo creo que la respuesta a eso está en una cuestión muy sencilla. Es decir, desde el año 11, en vez de aplicar un programa político de reformas que votamos 11 millones de españoles, se abordó un proyecto tecnocrático, vacío de cualquier tipo de contenido ideológico y político y moral, por los cuales habíamos votado 11 millones de personas, de españoles, y eso lo ha hecho nada más que descender. Si a eso lo unimos casos flagrantes y escandalosos de corrupción, en fin, yo está mal que me cite, pero yo recuerdo que en el año 14 ya le pedí a Rajoy que dejara paso de su posición, porque era una posición, en vez de convertirse en un activo del partido, se había convertido en un pasivo. Escribí un artículo que se llamaba La tormenta perfecta, con Julián María, autocitándome, pero en el que decía que si él se presentaba iba a tener un bajón extraordinario. Bueno, las europeas lo sugirieron. ¿Te quedaste corto? Bueno, un tercio de votos y un tercio de diputados. Perdió 63 diputados en unas elecciones. Y no dimitió. Cualquier líder político... Es asombroso. Bueno, entonces, él estaba tan contento porque había sido el primer partido, sobre la base de destruir el sistema de partidos que había dado estabilidad a este país durante 40 años, ¿no? Y luego lo que ha hecho ha sido bajar y bajar y bajar y bajar. Y yo creo que el panorama que tiene el PP, por desgracia,
es un panorama de bajar a la mitad de los votos que tiene en este momento. Si ha tenido 8 millones o 7 millones, puede tener 3,5 o 4. Entonces, a mí me parece que realmente el PP tiene un problema de renovación de líderes y renovación de ideas y de proyectos. O sea, no tiene proyecto, no tiene más que las cifras macroeconómicas, no tiene más que la prima de riesgo, no tiene más que la tecnocracia pura, el día a día. Se ve desbordado por los acontecimientos, como esto que ha pasado en Alemania y con Cristina Cifuentes, y están siempre a la defensiva, sin ningún tipo de planteamiento, ¿no? Entonces, eso es lo que le pasa al PP, que no tiene liderazgo y no tiene proyecto, y ha ido expulsando posibles candidatos o posibles elementos buenos de su propio partido hacia personas más o menos ambiciosas, más o menos marrulleras, más o menos con escasa formación, porque hay que hacer máster siendo delegado de gobierno. Y claro, al final es un partido... A la delegación de gobierno se viene con el máster hecho. Bueno, al final se ha convertido en un partido, un nasty party, que se llama, un partido muy antipático. Y eso, cuando uno entra en ese raíl, es muy difícil salirse de él, salvo que des un volantazo extraordinario con un nuevo liderazgo y con un proyecto nuevo. Como esto no está en el horizonte y ni va a dar tiempo para eso, mi previsión es que el PP lo tiene muy mal con el actual liderazgo y que es urgente el cambio de liderazgo y la convocatoria de elecciones generales cuanto antes vamos. Don Ignacio Camuñas. Pero yo vuelvo a hacer una comparación con lo que hice antes de la estructura territorial. Es decir, igual que yo creo que el problema grave territorial que tenemos se resuelve cambiando la estructura y yendo a un Estado unitario, yo creo que la situación de los partidos políticos españoles es lamentable. Pero no la del PP, la de Podemos, el PSOE, Convergencia. Es decir, no hay democracia interna en los partidos. ¿Pero por qué no la hay? Porque hay una ley electoral que impide el juego democrático dentro de los partidos. Queremos que los partidos se revitalicen. El PP, por supuesto, pero yo querría que se revitalizara el PP, Ciudadanos, el PSOE, tal, porque están presas de una ley que les posibilita a la cúpula mangonear la vida y milagros de todo el partido. ¿Qué está pasando en el Partido Popular? Que nadie se atreve a levantar la mano y plantearle a Rajoy la situación real del partido. ¿Por qué no se atreven? Porque temen que Rajoy no les ponga en la lista de Zamora o de Cuenca o de Granada de número 1, de número 2 o de número 3. O acabamos con eso, es decir, o acabamos con la ley electoral y vamos a una elección por distritos pequeños, donde los diputados representen realmente a un electorado y donde estén vigilados por su propio electorado y puedan ir al Parlamento y hablar con libertad, y al primero que pueden ir a hablar con libertad, los británicos lo hacen. Es decir, los británicos cambian de liderazgo con relativa frecuencia y lo cambia el grupo parlamentario. ¿Qué grupo parlamentario hoy en España se atrevería a quitar a Sánchez o a Mariano Rajoy o a Rivera? Es decir, igual que el problema autonómico, a mi juicio, tiene una solución y es acabar con él y ir a un Estado democrático unitario, el tema de la democracia interna en los partidos pasa por una nueva ley electoral. Con una ley electoral como la actual, de listas cerradas, bloqueadas, donde todo se hace en las cocinas de los distintos partidos políticos, no habrá democracia en este país. Y es una pamema lo que estamos es que viviendo. Ustedes hacen referencia a que estamos en un régimen democrático, por tanto un régimen de opinión pública, y se olvidan ustedes de quién genera la opinión pública. Los medios de comunicación. Y se olvidan ustedes de quiénes son los medios de comunicación que generan mayoritariamente opinión pública en España. Porque algo tendrán ustedes que decir sobre eso. De ese tema. Claro, porque hablemos en serio, ¿no? Es decir, nosotros, yo por lo menos siempre he entendido la política como esa actividad humana maravillosa y sublime que consiste en hacer que no nos matemos unos a otros porque estamos obligados a convivir, somos seres sociales. Y bueno, pues nos dotamos de unas reglas en virtud de las cuales yo respeto tu derecho, tú respetas el mío y podemos seguir viviendo juntos. Pero a partir de ahí, si tú concibes, como yo por lo menos concibo la sociedad como un carro tirado por una serie de personas y que va avanzando y en el que entiendes perfectamente que encima del carro pues vayan las mujeres embarazadas, los ancianos, los enfermos, los niños, las personas discapacitadas, bueno, entiendes que ahí arriba vayan y los demás, los que estamos bien, vayamos tirando del carro. Bueno, las mujeres que tiren del carro también, ¿eh? Yo he dicho que vamos todos los que estamos bien. Es que me ha parecido tirando que el carro. decía usted. Pero siendo las cosas así, siendo eso un ecosistema cerrado, es decir, donde todos votan,
te das cuenta de que cada vez más gente que va tirando del carro dice, oye, pues yo me subo también arriba porque se va mucho más cómodo. Claro, hay gente de los que tiran que se sube para arriba y se queda allí. Cada vez hay más gente arriba y menos gente tirando del carro, pero el voto de todos los que van arriba y los que tiran de él es el mismo. ¿Qué significa en un ecosistema cerrado? Significa que las decisiones democráticas de ese ecosistema van a favorecer siempre a los que van encima del carro, que van a intentar perpetuar esa situación y a ser posible mejorar las condiciones de los de arriba. Eso es lo que estamos viviendo actualmente. Sin duda ninguna en nuestra sociedad occidental, cada vez hay más gente subida de encima del carro que debería estar abajo tirando del carro. Pero un sistema cerrado, democrático y maravilloso, de opinión pública, no conseguirá nunca cambiar esa situación. Es más, entraremos en lo que tú decías, Ignacio, antes, que es un círculo vicioso negativo que acaba en la autodestrucción, o en el bloqueo, o en el colapso. Esa es nuestra situación. En Cataluña pasa algo muy parecido desde el punto de vista de la construcción de la opinión pública. Porque los dos únicos adversarios que le quedan al separatismo son el Poder Judicial español y los 2.300.000 tíos que se han ido a votar contra el separatismo en Cataluña. Esos son los dos grandes montañas contra las que se va a tener que pelear el separatismo. Pero si no fuera por esas dos montañas y una breve intervención del monarca hace unos meses, no tendríamos oposición posible. Esa es desde mi punto de vista la situación. Sí, bueno, vuelves al tema catalán, pero yo voy a volver al tema de los partidos, que yo creo que lo ha dicho Ignacio, tiene toda la razón. Es decir, la ley electoral es esencial. Lo que pasa es que es tan difícil de cambiarla que al menos se podría hacer una ley de partidos que obligara a la democracia interna, pero no genéricamente como la vigente, que dice que son instituciones democráticas. Yo creo que es más fácil una ley por mayoría relativa o lo que sea, que mejore la democracia interna de los partidos como solución inmediata. Yo como desideratum te suscribo todo lo que planteas. Pero voy a hacer una breve reflexión al tema de la democracia y la calidad democrática. Nos quedan 4 minutos de programa. Muy rápida. En España, en el año 78, entre el 76 y el 78, a los españoles nos dieron la libertad y la recibimos sin ira con las canciones y estábamos todos encantados. Pero nos engañaron con la democracia. La Constitución del 78 estableció, hecha por la clase política en términos de control y no de calidad de la sociedad española hacia la política, lo que hicieron fue engañarnos con la democracia. La democracia es muy deficiente y permitía hacerla mucho más deficiente con el desarrollo de leyes legislativas restrictivas de la calidad democrática. Entonces yo creo que la transición, que coincido con todos los elogios que se han hecho y la estabilidad política, etcétera, sin embargo tiene esas dos caras. Por un lado, tuvimos libertad a costa de la democracia. Alejo, Antonio, Ignacio, tenéis un minuto para hacer un... Está demostrado que los países que prosperan tienen un buen diseño institucional. Es decir, el factor clave para que una sociedad sea segura, sea sólida y sea próspera es que el diseño de sus instituciones sea el adecuado. Hay numerosas pruebas y abundante literatura al respecto. En el caso español, en el 78 se diseñó un Estado con una estructura institucional fruto de acuerdos muy complejos entre fuerzas muy diversas que, para llegar a ese acuerdo, el edificio que se levantó tenía gravísimos defectos de construcción y estructurales. Ignacio ha citado uno flagrante, que es que los grupos parlamentarios del Parlamento español son grupos de empleados del jefe del partido. No son diputados, esos no son diputados, son empleados del partido. Por tanto, el gran programa de recuperación nacional en España, a la luz de la experiencia histórica larga ya desde el siglo XIX y en particular los últimos 40 años, es que hemos de revisar a fondo, estudiar muy bien y poner a punto un buen sistema institucional. Antonio. La pregunta era qué le pasa al Partido Popular. El Partido Popular, bien, gracias. Es decir, yo coincido plenamente con lo que ha dicho anteriormente Guillermo y con lo que ha dicho Ignacio, estoy totalmente de acuerdo. Decía Guillermo, falta de proyecto y falta de liderazgo, lo cual no es solo predicable del Partido Popular, es predicable, como bien ha dicho Ignacio, de todos los partidos políticos, del Partido Popular, del Partido Socialista, de Podemos, de Ciudadanos,
Decía usted, don Julio, es que tiran del carro. No, es que ahora el problema es que no son los bueyes los que tiran del carro, es que es el carro el que tira de los bueyes. Entonces, cuando es el carro el que tira de los bueyes, tenemos un problema importante. Como tenemos un problema de liderazgo y de proyecto en los partidos políticos, que son los encargados fundamentalmente de proporcionar estabilidad al sistema, a nuestro sistema democrático, pues eso se resiente en nuestra democracia. Yo voy a dejar una pregunta en el aire. ¿Alguno de los partidos políticos que tienen representación parlamentaria en España está pensando en algunos de los problemas que debería figurar en la agenda de los españoles del siglo XXI? Como, por ejemplo, ¿qué papel cumple España en Europa y en el mundo? ¿Qué papel va a desempeñar España y los españoles en el tema de la revolución tecnológica que va a cambiar probablemente nuestras vidas? ¿Cómo vamos a solucionar el gap social o vamos a preocuparnos de los derechos y libertades de los españoles y de los derechos sociales de los españoles? ¿Alguien sabe cuál es el proyecto político que tienen los partidos políticos con representación parlamentaria para solucionar los problemas fundamentales del siglo XXI de nuestro país? Don Ignacio, ¿tiene usted la última palabra? Pues para decir dos cosas. Primero, que yo desde luego estoy muy alejado del posibilismo. Es decir, el posibilismo es lo que nos lleva a mirar fundamentalmente el conjunto de fuerzas políticas actuales y ver qué se puede hacer con ese conjunto de fuerzas políticas actuales. A mi juicio, nada. Hay que dirigirse al país, a los españoles, y a presentarles un proyecto de ilusión y de esperanza, y esperar que el cuerpo social reaccione. Es decir, nada de mirar a los partidos políticos. Ese es el posibilismo. A ver qué se puede hacer, qué me dejará Ciudadanos y qué apoyará el PNV. Tal. No, por ahí no hay salida. La salida está en dirigirse al pueblo español, con un proyecto ilusionante y que embarque de nuevo. Oye, lo hicimos en el 77 y 78. El régimen no fue el que posibilitó, pero no fue el que empujó. El que empujó el cambio estructural de España fue el país, el pueblo español. Bueno, pues ahora estamos en una situación mutatis mutandi relativamente similar a la de los años 75, 76 y 77. Estamos en un régimen agotado. Y por tanto, cuando los regímenes se agotan, las fuerzas políticas que los sostienen están agotadas. Y es necesario mirar al pueblo español para que sea el pueblo español quien reaccione. Y ya se ha visto que cuando hay una voz inteligente, perspicaz, ilusionante, tal, el pueblo español responde. Ahora, desde luego, a la voz de los actuales partidos políticos, el pueblo español vuelve la espalda. Muchas gracias, queridos amigos, por estar con nosotros durante todo este programa. Para mí ha sido extraordinariamente interesante todas sus opiniones y extraordinariamente interesante el debate que se ha planteado. Creo que por lo menos habremos aportado un poco de luz. Sí. Y me voy a permitir una licencia que no me permito en ningún programa, pero es que he leído un libro que yo les voy a recomendar porque es extraordinario y porque si lo leen como yo van a pasar un rato extraordinario. El libro es de John Senior, un profesor de Kansas, y se titula La restauración de la cultura cristiana. Les recomiendo que lean este libro porque puede aportarles un poquito de luz sobre el tema de fondo de todos los asuntos que aquí hemos comentado. ¿Quién lo ha editado? La restauración, Homo Legends, Biblioteca Homo Legends, la restauración de la cultura cristiana, John Senior. Que lo disfruten y que disfruten la semana y que nos veamos, si Dios quiere, el próximo domingo a esta misma hora. Hasta pronto.